Buenos días, hola. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy el temario de educación continua del Hospital de Loma Linda. Y pues iniciamos con el tema de lectura interpretada del electrocardiograma normal. Todo lo que sea normal, infartos, hipertrofias, arritmias, bloqueos, algunos trastornos misceláneos como hipercalcemia, hipocalemia, etcétera, pues lo veremos en otra sesión. Esto es únicamente para el aprendizaje de leer un electrocardiograma normal. Primero identificar lo que es normal y luego veremos lo que no es normal. Entonces, el índice de la clase vemos que tenemos algunos puntos importantes, como que es el electrocardiograma, el sistema de conducción cardíaco, ondas, complejos, intervalos, segmentos, el papel milimétrico del electrocardiograma y las mediciones que podemos obtener de este, la determinación de la frecuencia cardíaca y los ritmos cardíacos normales, el eje QRS, la interpretación del electrocardiograma ya en conjunto con todo esto que acabamos de aprender. Y pues bueno, vamos a iniciar con qué es un electrocardiograma. Este se sabe que es el registro de la actividad eléctrica que tiene lugar en el corazón en cada latido, cada vez que se contrae. Se va a medir a través de diversos electrodos que están colocados en diversas partes del cuerpo, y esto va a registrar la actividad eléctrica de forma simultánea, pero desde perspectivas distintas. 12 es el más común, existen ampliaciones del electrocardiograma, pero el que vamos a utilizar casi siempre en el hospital va a ser el de 12 derivaciones. Y pues cada vista se va a denominar derivación. Ahora, las derivaciones se pueden catalogar en tres grupos: estándar, aumentadas y precordiales. Las derivaciones estándar son aquellas bipolares, como por ejemplo D1, D2 y D3, en los cuales se coloca un electrodo negativo y un electrodo positivo. Esto para formar de una forma rudimentaria el triángulo de Einthoven, y bueno, nos va a dar una perspectiva de cómo está el eje frontal del corazón. Vemos que en D1 el electrodo negativo es en mano derecha y el positivo es en mano izquierda. El electrodo negativo en derivación 2 es mano derecha otra vez y el electrodo positivo es pie izquierdo. Y la derivación 3 es nada más para completar el triángulo. Y bueno, esta es la ecuación de Einthoven, en el cual el voltaje de D2 debe ser igual al voltaje de D1 y D3 sumados. Entonces esto va a ser muy importante para verificar que nuestro electrocardiograma esté técnicamente bien tomado. Lo vamos a ver más adelante. Las derivaciones aumentadas aquí son derivaciones, por así decirlo, derivadas, o que van a tomar como base las derivaciones previas. Entonces aquí vamos a colocar un electrodo, o sea, los mismos electrodos que ya están, pero vamos a tener un punto de vista adicional, porque va a ser una perpendicular al eje de las derivaciones previas. Por ejemplo, tenemos que en la derivación ABF, aquí podemos tomar que el electrodo negativo va a ser en conjunto la derivación 1, la D1, pero en eje perpendicular lo ponemos en la pierna izquierda del electrodo positivo y nos va a dar un ángulo de 90 grados. Lo mismo, por ejemplo, en ABR, que nos va a dar un ángulo aproximadamente de menos 150 grados, y ABL de menos 30 grados en comparación a ABL. Perdón, en comparación a D2. Y bueno, por último de aquí las derivaciones precordiales, en el cual ya sabemos cómo poner los electrodos. Tenemos alguna cuestión ahí con las personas que toman el electrocardiograma en el hospital, entonces igual sería bueno que lo verificaran, la posición de los electrodos cada vez que se solicita uno. Del lado derecho, en el cuarto espacio intercostal, inmediatamente enseguida del esternón, tenemos D1, D2 justo del otro lado del esternón, en el mismo espacio intercostal. D4 ya es quinto espacio intercostal, pero en línea media clavicular. Y D3 es justo entre D2 y D4. D5 es en línea axilar anterior y D6 es en línea axilar media, en quinto espacio intercostal ambas. Ahora, el sistema de conducción eléctrico cardíaco, este es un esquema nada más para ver cómo se transmite el impulso eléctrico, a qué velocidad se transmite en diversas partes del corazón. Por ejemplo, tenemos que en el nodo, muy cerca del nodo, la velocidad de transmisión del impulso eléctrico pues es muy baja, es de 200 milímetros por segundo aproximadamente, mientras que en las fibras de Purkinje aproximadamente alcanza unas 4000 milímetros por segundo. Entonces es brutal la diferencia.
Y bueno, todas estas células van a tener propiedades características como el automatismo, la excitabilidad y la conductividad. El nodo sinoauricular, esta va a ser el marcapasos del corazón. Aquí es donde se va a originar el impulso eléctrico y es de donde se va a transmitir hacia el resto del corazón. Tiene como sinónimos, bueno, epónimo, el nódulo de Kitt-Flagg o el nodo sinusal. Y pues este se va a localizar en la cara posterior de la aurícula derecha. Este es posible reconocerlo anatómicamente e histológicamente en algunos cortes. Las vías internodales o fascículos internodales existen tres. El anterior o de Bachmann, que va a despolarizar la aurícula izquierda y el tabique interauricular. El medio o de Benkebach, que despolariza la cara, puede despolarizar la cara anterior de la aurícula, y el posterior o de Thorel, que despolariza la cara posterior de la aurícula derecha. Y bueno, esto para asegurar o garantizar que el impulso eléctrico se propague de forma simultánea y ambas aurículas se contraigan de forma simultánea. Y luego vamos a llegar al primer punto de control, que es el nodo AB. Aquí tenemos otro epónimo que se llama nódulo de Ashoff-Tawara. No es Tamara, es Tawara, con W. Tawara es un apellido japonés. Y bueno, el impulso eléctrico, una vez que llega aquí, tiene un ligero retraso de aproximadamente 0.1 segundos antes de pasar a las de His, el cual en forma de tronco pues es un trayecto muy corto el que transcurre, y lo realiza del lado derecho del tabique interauricular. Posteriormente este se va a bifurcar en la rama derecha, que corre por la cara derecha del tabique interventricular, y pues se va a garantizar la despolarización del ventrículo derecho. A su vez, el fascículo anterior de la rama izquierda va a despolarizar la parte superior y anterior del ventrículo izquierdo, y el fascículo posterior la cara posterior e inferior del ventrículo izquierdo. Las fibras de Purkinje, estas pues van a ser una red de fibras que van a tener la máxima velocidad de conducción, como ya vimos, y pues se encargan de hacer llegar el impulso eléctrico de forma simultánea a todo el corazón. Entonces, a todo el ventrículo. Entonces, de esta forma se contraen los ventrículos de forma rítmica. Y ahora entrando en un tema ya un poquito más complejo, que es la morfología de las ondas. Tenemos que la primera onda que nos vamos a encontrar es la onda P. Esta es sinónimo de despolarización auricular. Esta onda va a ser predominantemente positiva en la enorme mayoría de los casos y va a ser redondeada. A su vez, también se pudiera llegar a apreciar casos de despolarización auricular, de repolarización auricular, pero esta onda, la onda TA o TA, va a estar oculta casi siempre por el complejo QRS. La despolarización ventricular va a tener un complejo QRS, y es complejo porque tiene tres ondas, la Q, la R y la S. Cada onda representa un vector, ¿de acuerdo? Un vector de despolarización ventricular. La Q, el primer vector o vector septal, la R, el vector apical, y la S, el ventricular. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se compone un vector, pero pues el promedio de los vectores es a donde se dirige el impulso eléctrico y por lo tanto nos da el mayor voltaje. La repolarización ventricular. Aquí tenemos tenemos representada como la onda T, la cual también va a ser predominantemente positiva en casi todas las derivaciones, salvo en alguna excepción, y esta va a ser redondeada. Y tenemos la onda U, que va a reflejar fenómenos de repolarización tardía. Esta va a ser siempre en la misma dirección que la onda T, y pues bueno, no siempre se alcanza a ver en los electrocardiogramas. Ahora, intervalos y segmentos. Esto también va a ser muy importante a la hora de evaluar a nuestro paciente. Tenemos que uno de los más importantes es el intervalo PR, el cual debe tener el cual inicia desde que inicia la onda P hasta que inicia el complejo QRS. Y esto pues abarca el fenómeno de despolarización auricular. Ahora, el segmento PR, realmente no tiene mucha significancia clínica, y bueno, es el espacio entre que finaliza la onda P e inicia el complejo QRS. El segmento ST, sí va a ser de suma importancia clínica porque es muy sensible para isquemia o lesión miocárdica, y pues abarca desde el punto J, o es de donde se acaba la onda S, hasta donde inicia la onda T.
Y por último el intervalo QT, el cual pues nos abarca todos los fenómenos de despolarización y repolarización ventricular, el cual, bueno, inicia desde que inicia el complejo QRS hasta que se acaba la onda T. El tiempo de activación ventricular, esto lo podemos entender como la velocidad con la que el impulso eléctrico pasa desde adentro del corazón de la pared de adentro hacia la cara externa de la pared. Entonces desde el endocardio al epicardio prácticamente. Y bueno, inicia desde la onda Q hasta el punto más alto de la onda R. La línea isoeléctrica, en este caso, pues es la línea que es una línea plana y la vamos a encontrar inmediatamente previa a la onda P y posterior a la onda T y a la onda U. A partir de esta línea es que vamos a valorar nuestras ondas. Si tenemos una onda que está por encima de esta línea, se conoce como una deflexión positiva. Si está por debajo, es una deflexión negativa. Y pues la morfología de los complejos QRS son muchas, tenemos muchos complejos y cada uno tiene su significancia. El más común es que tenga un QRS tal cual, pero en algunos pacientes que ya han tenido infartos, un infarto incompleto, podemos tener complejos QR, o en un infarto completo, QS, podemos encontrar incluso algunas ondas accesorias como las primas, la RR', SS', pero bueno, cada vez eso lo vamos a ahondar ya cuando veamos patología. El papel milimetrado del electrocardiograma y sus mediciones. Esto va a ser bien importante que sepamos cómo usarlo, porque si nosotros leemos un trazo electrocardiográfico en un papel que no está bien calibrado, entonces nos va a llevar a falsas conclusiones. El voltaje lo vamos a medir en el eje de las Y, en el eje vertical, y pues es muy fácil realmente. 1 milímetro es un cuadrito chiquito y 5 milímetros es un cuadrito grande. A la vez, 1 milivoltio son 2 cuadritos grandes o 10 milímetros. Entonces, de esta forma nosotros podemos ponerle voltaje a nuestras ondas. Y la línea isoeléctrica siempre va a ser el punto de referencia. Esta línea isoeléctrica, de aquí vamos a nosotros a contar los milímetros o a medir el voltaje de las ondas. Si las ondas son positivas, como en el caso de la R, vamos a contar únicamente desde que la R sale de la línea isoeléctrica. Y las ondas negativas como la Q o como la S, lo mismo, desde la línea isoeléctrica hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma podemos ver que la R tiene 21 milímetros o 2.1 milivoltios, 4 milímetros la onda Q y 7,5 milímetros la onda S. En este caso, la deflexión positiva o desnivel positivo del segmento ST o desnivel negativo del segmento ST, pues también se evalúa de esta forma. Ahora el tiempo lo vamos a medir en el eje de las X. Y aquí cada cuadrito pequeño va a representar 0.04 segundos, cada cuadrito grande 0.2 segundos y un segundo se puede interpretar como 5 cuadritos grandes. Ahora, la velocidad con la que el electrocardiograma tiene que correr son 25 milímetros por segundo. Se puede correr a 50, se puede correr más rápido, pero pues ya la interpretación ya va a ser distinta, ¿no? O sea, se sale del estándar. De que se puede, pero no es lo común, no es lo habitual y pues bueno, no tiene caso. Ahora, la medición del intervalo PR. Esta, como ya sabemos, va desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo QRS y el valor normal va desde los 120 a los 200 milisegundos. Aquí tenemos una conducción acelerada que está justo en punto 12. Aquí tenemos una conducción normal, punto 18. Y aquí tenemos una conducción retardada o bien conocida como un bloqueo AB de primer grado, en el cual el PR es de punto 26 segundos. La medición del intervalo QRS. Aquí, bueno, desde el inicio de la onda Q hasta el punto J. Valores normales que van desde los 40 a los 110 milisegundos o 0.04 a 0.11 segundos. Es lo mismo. Y bueno, aquí vemos que pues el único que se sale es el tercer ejemplo que está en 0.16. Es una conducción retardada. Muy importante la determinación de la frecuencia cardíaca y los ritmos cardíacos normales. Aquí, tanto en el eje, realmente no es necesariamente estricta que se lea, ¿no? O sea,
Me refiero a que digamos que tiene 73 latidos por minuto o que tiene 114 latidos por minuto o algo así. Podemos ser como más generales. Podemos como decir, sabes que tiene 70, 75 latidos, 80, 100 latidos, etc. Por las diferentes técnicas en las que nosotros podemos determinar la frecuencia cardíaca. Esta, pues bueno, vamos a determinarla con el ciclo de RAR o el ciclo de PAP. Puede ser, lo podemos hacer igual. RR es más fácil porque son más fáciles de ver las Rs. Aunque si tenemos una incongruencia entre las ondas R y las ondas P, pues bueno, habría que medirlas cada una por separado. Y bueno, la forma más fácil, que es en lo personal la que más yo utilizo, porque es la más fácil, es contar desde el inicio de la onda, o sea, desde la onda R, el punto más alto. Ahí nosotros podemos contar 300, 150, 100, 75, 60, 50, 45, contando los cuadros grandes, ¿de acuerdo? Ya si se encontrara la frecuencia cardíaca, la R, que la R cayera en medio de dos cuadros grandes, pues bueno, ya sería más bien como al tanteo, ¿no? Entonces aquí al tanteo puedo decir que la frecuencia cardíaca se encuentra ligeramente superior a 75 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Porque si se fijan, la R cae justo antes de donde tendría que caer la línea del siguiente cuadro grande. Entonces, esta es la forma más fácil y es la que les recomiendo para medir frecuencia cardíaca. Existe una forma un poquito más específica. Esta podría ayudarnos un poco más para los casos de bradicardia o incluso taquicardias, ¿no? Para saber exactamente cuánto tiene frecuencia cardíaca. Entonces, aquí nosotros vamos a contar el tiempo en segundos entre una R y una R y eso va a ser dividiendo de 60. Entonces 60 entre 0.88 segundos nos da 68 latidos por minuto. Por lo tanto, pues esta va a ser la frecuencia cardíaca de este trazo. Son más ejercicios de ritmo sinusal. Aquí ya les doy las respuestas, pero pues lo mismo, ¿no? Si está más lento de 60 es una bradicardia, si está más rápido de 100 es una taquicardia y pues si está entre 60 y 100 ya es un ritmo sinusal. Existe un fenómeno denominado arritmia sinusal en el cual, bueno, sí existen ondas P, las ondas P son congruentes con su complejo QRS, pero entre una onda P, entre un ciclo y otro, pues existe una variación de más de 160 milisegundos. Entonces, esto puede ser normal, se interpreta como normal, sobre todo en personas que sean adultos jóvenes o niños. Y existe también un fenómeno de que la frecuencia cardíaca cambia dependiendo de la respiración. Entonces, esto es una arritmia sinusal respiratoria. Si nosotros inspiramos aire, la frecuencia cardíaca se acelera un poco y si nosotros lo soltamos, se enlentece un poco. El eje QRS. Aquí, bueno, nosotros ya conocemos, ya lo vimos en el triángulo de Einthoven, pero vamos a ponerle las derivaciones aumentadas. Entonces aquí ya tenemos el sistema de referencia exaxial. Aquí nosotros vamos a ver el vector QRS promedio. Hay tres vectores, como ya vimos, pero el promedio es el que nos va a dar el eje. Entonces, aquí nosotros podemos ver en la imagen de la derecha como D1, D2, ABF, D3, ABR y ABL eso van a ser los principales guías que nos van a decir hacia dónde va el eje cardíaco. Entonces, un eje normal y un eje anormal. Un eje normal, como podemos ver en la primera imagen superior izquierda, va de los 0 a los 90 grados. El eje desviado hacia la izquierda va desde los -1 a los 90 grados. El eje desviado a la derecha va desde los +91 a +180. Y el eje extremadamente desviado a la derecha, o a la izquierda, como sea, va desde los -91 a los -179. Entonces, aquí es donde se ve muy fácil si el trazo electrocardiográfico está bien o mal tomado, por la dirección del eje cardíaco. Entonces, para determinar el eje, existen tres puntos de referencia. La derivación con el mayor voltaje positivo es a donde se dirige el eje, es a donde va el eje cardíaco, el eje eléctrico. La derivación con el mayor voltaje negativo es de donde este eje se está alejando, ¿de acuerdo? Es el punto más lejos del eje cardíaco. Y la derivación con el voltaje equifásico pues es perpendicular a la dirección del vector. Por ejemplo, aquí en este caso nosotros tenemos que la derivación con mayor voltaje es ABL y la derivación más equifásica en este caso sería D2 o ABR. Entonces,
como ABL es más positivo que D1, por ejemplo, mucho más positivo que D1, aquí podemos inferir que el eje se encuentra a menos 45, a menos 60 grados aproximadamente. Y pues bueno, entonces de esta forma es un eje desviado hacia la izquierda. En este caso vamos a ahora hacerlo un poquito diferente. La onda equifásica es D3, es decir, es igualmente positiva como igualmente negativa. El punto más, la onda de mayor voltaje es D2. Entonces D2 sabemos que se dirige a más 60 grados, un eje equifásico en D3, y la más negativa es ABR, por lo tanto el eje va a 60 grados. Entonces, ¿por qué? Porque D2, como ya vimos, es más 60 grados, ABR menos 150 grados. Si tenemos una onda muy positiva o la más positiva en D2, entonces el eje muy probablemente vaya a más 60 grados. Y ABL vemos que es perpendicular, por lo tanto, pues va a ser equifásica, ¿no? Como es este ejemplo que acabamos de ver. Existen algunas ocasiones en las que el eje va a ser indeterminado porque las ondas no tienen una dirección clara, no hay una que tenga mayor voltaje que las demás o todas son equifásicas. Entonces, en este caso, pues se puede catalogar como eje indeterminado. Ahora, ya para la interpretación del electrocardiograma, primero tenemos que verificar que esté técnicamente correcto. Entonces, para eso checamos la velocidad y el voltaje del papel, verificamos la ecuación de Einthoven. Y bueno, la onda positiva tiene que ser la onda P positiva en D2 siempre, onda P negativa en ABR y generalmente un complejo QRS negativo en ABR. Si tenemos, por ejemplo, como en el caso de la izquierda, vemos que ABR es negativo, que en D2 la onda P es positiva, ¿de acuerdo? Entonces, onda P negativa en ABR también. Entonces, pues bueno, y seguimos la ecuación de Einthoven. Entonces, aquí vemos que es un electrocardiograma técnicamente bien tomado. Y al lado derecho tenemos una onda P y un complejo QRS positivo en ABR y una onda, bueno, P positiva en D2. Pero con esta información que ABR nos da, pues ya es suficiente para catalogar como que está mal tomado el electrocardiograma. A menos que tuviera una desviación muy, muy extrema del eje hacia la derecha. Ahora, la progresión del vector. Entonces, el vector de la onda R, el voltaje de la onda R es muy pequeño en V1 y progresivamente va incrementando. Cuando ya se convierte en francamente más positivo, debe ser entre V3 y V4. V4 en adelante ya debe ser francamente positiva y de mayor voltaje que la onda S. Y bueno, tenemos del lado izquierdo un trazo bien tomado, el vector tiene una adecuada transición y del lado derecho un vector pues que está mal, ¿no? No porque a lo mejor técnicamente está mal, pudiese tener algunas alteraciones clínicas, pero ahorita lo más importante es quedarse con que una B con una onda R muy positiva, a lo mejor está mal tomado el electrocardiograma. Ahora, los artefactos. Aquí tenemos tres tipos principales: interferencia por corriente alterna, cuando por ejemplo el paciente está tocando algún metal o hay alguna fuente de electricidad cerca, etcétera, nos va a dar como el primer ejemplo, o sea, unas ondas muy gruesas y pues no se pueden evaluar bien las ondas. Ahora, la línea eléctrica oscilante, esto puede ser, por ejemplo, en el ejemplo número 3, que está en las imágenes, se puso un poquito al revés, pero pues es que por movimientos torácicos del tórax que está muy agitado, que se está moviendo, nos puede dar una onda oscilante. Y el temblor de los músculos somáticos, pues estos son pacientes que tienen alguna abstinencia o que están temblando francamente y pues nos va a dar alteraciones en la línea basal. Ahora, la interpretación por pasos. Aquí nosotros vamos a verificar que el trazo sea técnicamente correcto. Acto seguido, calculamos la frecuencia y el ritmo cardíacos. Medimos el intervalo PR en D2, medimos el intervalo QRS, calculamos el eje cardíaco, examinamos el segmento ST en búsqueda de desniveles y verificamos que la onda T siempre esté positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR y quizás en D3. Ahora, este va a ser un ejercicio de una serie de ejercicios que les voy a pasar para que ustedes me ayuden a revisarlos.
Nosotros tenemos que el ritmo pues es un ritmo sinusal, tenemos una onda P, se continúa de forma equidistante con un complejo QRS. La frecuencia cardíaca podemos estimarla, a ver, son aproximadamente 95 latidos por minuto. Si se fijan, hay 3 cuadros grandes separando los ciclos RR, por lo tanto puede ser 100, pero el complejo la onda R cae poquito después que la línea del cuadrito grande, entonces puede interpretarse como 90 y tantos, ¿no? 95, 90 equívale. El PR, nosotros, a ver, vamos a contarlo, serían 0.4. Ajá, a ver, 0.4, 0.8, 0.12, 0.16, 0.20, 0.20 y poquito. Bueno, entonces pudiese ser que estuviera entre 190 milisegundos, 200 milisegundos. El eje QRS vemos que son angostos, son complejos angostos, aproximadamente 80 milisegundos o 70 milisegundos, 60 milisegundos. El eje cardíaco aquí va a ser, a ver, D1 y D2 son los más positivos, por lo tanto el eje va a estar orientado hacia ahí. Y ABL es el más isobifásico, por lo tanto el eje va a ser más o menos a 60 grados. Y el ST pues vemos que está sin ningún desnivel significativo. Entonces, de esta forma es como ustedes van a interpretar un electrocardiograma normal. Les pasaré unos ejercicios para que me ayuden a contestarlos. Y pues bueno, espero que les sea útil para su práctica clínica. Nos vemos.